Hola mis queridos estudiantes, seguimos aquí con los temas de comprensión y producción de textos científicos, la tercera clase para maestría en educación. Vamos a ver hoy los temas de gramática referidos a la puntuación. Nuestro tema de hoy es la puntuación, el repaso de coma y el uso de punto y coma para algunos de los casos. Continuamos con los temas, ahora vamos a ver aposición, numeraciones y condicionales. Veamos aquí el resumen de puntuación general que he estado tomando como guía, es el archivo en PDF que les he enviado. La clase anterior vimos complementos de oración, incisos y nada más. Aquí hoy vamos a ver estos que continúan, lo que es aposición, numeración simple y compleja y el de condición, las oraciones condicionales. Entonces empezamos con los cargos honoríficos, la autoría y la aposición. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, retomamos un poquito el de los incisos explicativos. Recordemos que el inciso es una expresión que se intercala en otras para explicar algo. Resulta que entre sujeto y predicado puede haber incisos explicativos que estén ampliando la información. Bueno, pues resulta que el inciso, hay un inciso especial que es la aposición. Bueno, ¿qué significa el término aposición? Es una construcción en la que un sustantivo o un grupo nominal sigue inmediatamente a otro elemento de la misma clase y forma una unidad sintáctica. Entonces vemos que no es un inciso que se sale completamente del tema, sino que está muy ligado, como muy intrínseco al significado de lo que está precisando. El ejemplo ahí es Madrid, capital de España. ¿Sí? Es que Madrid no es otra cosa, es la capital y ya. Puedo decir, si ahí es donde vive mi mejor amigo, eso se convierte en un inciso explicativo. ¿Sí? Madrid, donde vive mi mejor amigo, pues sería un explicativo, pero como está dando una cualidad muy específica de Madrid como capital, ¿sí? Entonces se le llama aposición. Bueno, esto entonces no solamente sirve para capitales, sino pues también para personas, ¿sí? Y aquí saco a colación un ejemplo de Néstor García Canclini, un fragmento de uno de sus textos. Dice, con una perspectiva distinta, esto es un complemento, la regocijante obra de Nigel Berley, y vienen dos comas, el antropólogo inocente, ¿sí? Reelabora los vínculos. Entonces, el sujeto es la regocijante obra de Nigel Berley, reelabora los vínculos. Esa sería la frase normal, ese sería sujeto, predicado. Y lo que va en medio, o sea, ¿por qué las dos comas? ¿Sí? ¿Por qué no dejarlo suelto? Porque está precisando es cuál es esa regocijante obra. ¿Sí? Bueno, y de hecho sí es hasta divertido, realmente es muy divertido ese libro, ¿sí? El antropólogo inocente. Entonces, esas dos comas funcionan de nuevo como si fueran un paréntesis, entonces como si fuese un inciso explicativo, digamos. ¿Sí? Se usa sobre todo eso para mencionar, pues ya en textos académicos, el título de la obra de tal autor, por ejemplo, siendo muy exactos con Norma Zappa, ¿sí? Aquí seguramente García Canclini está usando otro tipo de citación, por eso está ese numerito de 13. Ahí debe estar refiriendo el año y todo lo demás. En Norma Zappa sería antropólogo inocente, espacio, paréntesis, el año de la publicación y después sí la coma. ¿Sí? Entonces no hay que volarse la coma que va a continuación. Es como si fuera de nuevo un paréntesis. Abre y cierra. Eso. Veamos otra aposición con otra clase de texto muy diferente, uno de Alfredo Molano, que es sobre los relatos de los orígenes de las FARC. Bueno, en este texto, olvidé borrar ese inicio, leamos desde Ciro. Ciro Trujillo, mayor Ciro, fue uno de los primeros guerrilleros liberales que incursionaron en la región. Bueno, aquí, ¿por qué está dos veces esto de Ciro? Bueno,
Por un lado, el nombre propio pues era Ciro Trujillo, ¿sí? Y la frase normal quedaría sujeto, Ciro Trujillo fue uno de los primeros guerrilleros liberales, ¿sí? Pero él quiere precisar exactamente cuál era como el cargo, el título, digamos, dentro de los fuerzas de las FARC, cómo lo llamaban a él. A él nunca lo llamaban, sí, buenas, don Ciro Trujillo, ¿no? Ni don Trujillo, ni don Ciro, ¿sí? Se le llamaba Mayor Ciro. Entonces, esa forma de precisarlo, pues va entre esas dos comas como una especie de título, ¿sí? Entonces, por eso las comas, por eso no va entre comillas, por eso no va Ciro Trujillo abre comillas, Mayor Ciro, comillas, no, ¿sí? Porque esto es una especie de título. Más adelante, digamos, a lo largo del texto, va mencionando, por ejemplo, estos nombres. Me parece muy interesante que Alfredo Molano, a lo largo de ese texto, por ejemplo, no se la pasa usando la comilla sencilla que es para los apodos, por ejemplo, Charro Negro, ¿sí? Pues Charro Negro obviamente que no es el nombre propio, pero como ya digamos que como si se institucionalizara dentro de este contexto, entonces queda como una especie de título, ¿sí? Como el presidente, el alcalde, Charro Negro, ¿sí? Entonces, cuando ya se vuelve un título muy recurrente, por ejemplo también aquí, Marulanda, todos sabemos que no es el nombre real, pero digamos, se vuelve tan común en este contexto que seguramente la primera vez que lo nombre dentro del texto puede ir en esas comillas sencillas, pero más adelante lo retoma normalmente, como sigue en el texto, ¿sí? Leo desde cuando el ejército entró en el año 52, estos son de complementos, ¿no? de tiempo y por eso las comas. Trujillo se refugió en Villarrica y regresó al sur del Tolima en los días que Charro Negro y Marulanda fundaban Marquetalia. Entonces vemos que también puede jugar un poco, no tiene que decir todo el tiempo Mayor Ciro, aquí por ejemplo está pasando a Trujillo simplemente, ¿sí? Entonces es una muy buena forma de manejar estos apósitos, ¿sí? Aposiciones más bien se les llama. Bueno, seguimos con el tema de enumeraciones, el uso de comas en la enumeración. Eso parecería una cosa de primaria, elemental, como la frase que ven. Ayer comimos fresas, manzanas, guayabas, peras y duraznos. Ninguna persona tendría problema en marcar las comas, decir que ahí va una i y todo sin problema. Vamos a ver esto en frases académicas. Entonces, analizando, simplemente son las frases, los términos de la enumeración A, B, C, D, E, ¿sí? Solo que en el último caso, ¿sí? No va coma, sino que se reemplaza con una i. ¿No? Fácil, elemental. Vamos a ver ahora enumeraciones complejas. Bueno, en una enumeración compleja puse esta frase de ejemplo. El equipo quedó así: Díaz, delantero; Ortiz, arquero; Gil, defensa; y Peña, suplente. Aquí vemos unos punto y coma muy extraños, ¿sí? Mucha gente los quitaría, le parecería que eso está un montón de comas y punto y coma, pero no. Veamos los términos. Otra vez es una enumeración, vemos A, B, C, D, y entonces, como dentro de la A hay una coma, porque está precisando, pues bueno, qué está haciendo en el equipo Díaz, Ortiz, ¿sí? O sea, no puede ir Díaz delantero sin comas, no se puede quitar la coma porque está indicando, o sea, como si fuera una especie de inciso explicativo, ¿sí? Está indicando, pues qué está haciendo en el equipo, cuál es su función. Entonces, como dentro de cada ABCD hay una coma, pues si yo empiezo a escribir Díaz, delantero, coma, Ortiz, coma, arquero, coma, pues se va a volver un enredo porque quién es cuál, ¿sí? Entonces, para eso se usa el punto y coma. Entonces vemos las separaciones con punto y coma y la última, ¿sí? Para no poner punto y coma y, que a mí me encantaría. De verdad que yo amo el punto y coma y, pero estrictamente hablando no es correcto. Hay que poner un coma y en vez del punto y coma final, ¿sí? A veces yo digo que sí debería ser, pero bueno, aquí estamos con las normas,
aprendiéndolas como debe ser. Bueno, vamos a ver eso en un texto real. Esto así se ve facilísimo. Vamos a ver este otro, también de García Canclín. Dice, para emprender este giro histórico en su trabajo, la antropología se ha abierto a los conceptos, instrumentos y elaboraciones de la lingüística, el análisis del discurso, la historia y, por supuesto, a los aportes filosóficos y epistémicos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa aquí? Se ha abierto a un montón de cosas. ¿Cuántos términos hay? A los conceptos, instrumentos y elaboraciones, el análisis del discurso, la historia y a los aportes de filósofos y epistemólogos. Bueno, serían 4. ¿Sí? Pero ¿qué vemos aquí de extraño? ¿Sí? Uno, que el último término, que sería entre historia y el último, le metieron una coma antes de la I. ¿Ven? Un error muy común que incluso se ve en textos académicos. ¿Está bien? O sea, el pera, fresa y manzana, es ahí, le meten una coma antes. Eso es una manía que viene del inglés, porque en inglés sí hay que escribirlo. Bueno, aquí nos vamos a olvidar del asunto. No, hay que ponerlo. Pero también resulta que uno pensaría que son 4, pero si uno lo ve con más atención, vemos que son solo 2 términos, A y B. Se ha abierto a conceptos, instrumentos y elaboraciones, digamos, todo ese conjunto ¿de qué? De la lingüística, del análisis del discurso y de la historia, ¿sí? Porque si simplemente lo leemos, la antropología se ha abierto, por decir, a la historia, pues suena un poco extraño, ¿no? Es a los conceptos, instrumentos de todo eso. Ese es todo un término. Entonces, ahí hay algo extraño y voy a enseñarles ahorita cómo se arregla. El siguiente es a coma y, por supuesto, a, ¿sí? Entonces es el término B. Todo eso queda súper extraño. Ya les explico cómo es mejor ajustarlo. Vemos aquí, por eso me gustó este ejemplito, lo saqué, porque aquí hay otra enumeración. Es frecuente que los autores postmodernos recurran a Foucault para deconstruir las nociones de autor y epistema. Bueno, ese es uno, a Foucault. A Wittgenstein, Gadamer y Ricoeur para liberarse de las ingenuidades nociológicas del realismo etnográfico y establecer de un modo crítico. Bueno, ya, ¿cómo? El tercero, a Austin y Searle para entender los juegos del lenguaje y cómo se hacen las cosas con palabras. Bueno, a mí me faltó el punto. Parece que lo corté. Bueno, ¿qué vemos acá? Que hay 3 enumeraciones, ¿sí? Que recurren a Foucault, a Wittgenstein y a Austin y Searle. Pero siendo muy estricto, eso debería ser con coma y punto y coma, porque son enumeraciones complejas, ¿sí? No es la pera, la manzana, la fresa, ¿sí? Es a Foucault, a Wittgenstein y a Austin and Searle. Si fuera simplemente recurren a Foucault, coma, a Wittgenstein, y a Austin and Searle, serían 3, pero está indicando, como decir, con comitas internas, qué es lo que está pasando. Vamos a ver cómo sería el ajuste de este texto. Sería: para emprender este giro histórico en su trabajo, la antropología se ha abierto. Y vemos acá el numeral A. Por una parte, es lo bueno aquí de usar mejor los conectores, porque el que estaba originalmente era y por supuesto, suena como muy extraño, ¿sí? Por una parte, A, los conceptos, instrumentos y elaboraciones de. Y como es de, hay que volver a repetir el de la lingüística, del análisis y de la historia. ¿Sí? Así se sabe que son conceptos de esos 3. Por otra parte, a los aportes de filósofos y epistemólogos. Entonces así queda mucho mejor construida la frase. ¿Sí? En la siguiente, es frecuente que los autores postmodernos recurran a Foucault, coma, para deconstruir, ¿sí? A Wittgenstein, a Austin. Entonces quedan términos ABC, con sus respectivas comas, porque recurren a ellos, para una cosa, para la otra, para. Y así la separación se hace al final con punto y coma. Entonces, este es el uso real de las comas de enumeración y de los punto y coma. ¿Sí? Aquí de paso fui introduciendo un tema que no hemos visto, que es de uso muy común, de uso de comas, es con los conectores.
¿sí? Por una parte y por otra, ¿sí? Bueno, este es de las enumeraciones reales en texto académico. Nuestro siguiente tema es el de oraciones condicionales. Un sí con una situación. Bueno, primero vamos a ver cuando la condición es real. ¿Sí? Si encontramos un nuevo integrante, haremos un gran equipo. O sea, como que es muy posible, es algo de verdad factible que suceda. ¿Sí? Y en gramática, esto tiene unos nombres en particular. Digamos, la condición, la primera parte, la que está unida al sí, bueno, no siempre va de primera, ¿no? También hay que aclarar, también se puede dar la vuelta, ¿no? Haremos un gran equipo, coma, si encontramos un nuevo integrante, también se puede decir. La parte entonces que está unida al sí, a la condición, se llama prótasis, la otra se llama apódosis. Bueno, no les voy a volver a repetir esos terminajos de gramática. Vamos a ver, la condición, si es real, se presenta lo que en gramática se llama en indicativo, ¿sí? Y la acción vuelve a ser algo en indicativo, bueno, a veces también en subjuntivo, pero de todos modos está indicando algo real, algo posible, ¿sí? ¿Y qué vemos? En medio va una coma. El otro ejemplo aquí, si no deja de llover, no hay cómo arreglar el daño, ¿sí? Es algo real, ¿sí? Vamos a ver cuando la condición es irreal. O sea, como vean la diferencia con la frase anterior. Si encontrara mejores jugadores, haría un gran equipo. Es un tono completamente diferente porque no va a ser posible encontrarlo, ¿sí? Es una condición más o menos irreal, ¿sí? O sea, no parece muy poco factible y por eso cambia a encontrar y luego a la acción potencial que es haría. De nuevo la coma va en medio. Vamos a ver que de pronto no quedó muy claro. Aquí es si encontramos, haremos. Y aquí es si encontrara, haría. ¿Sí? Vean la diferencia. El siguiente ejemplo, si no hubiese tomado esa ruta, no habría llegado a tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Es como la posibilidad entonces. En todo esto, que esto es más fácil explicarlo a hablantes del español. Realmente para personas que están estudiando, que vienen del inglés a aprender español, entender estas diferencias es algo muy complicado porque en inglés no hay unos términos en lo verbal tan exactos. Nosotros en español tenemos el modo subjuntivo diferenciado del modo potencial con... aquí no es solo pues, presente, pasado, futuro, sino pretérito, antepospretérito y todas estas cosas raras. ¿Sí? Pero que uno no se pone a pensar en eso, sino si hubiese, habría, habríamos, hubiesen, ¿sí? Hubiera, que es también lo mismo. Bueno, otro día les hago un video sobre las diferencias entre hubiera, hubiese y esas cosas. Realmente es casi lo mismo. Bueno, pero el punto es, uno no dice si encontrara mejores jugadores, ¿sí? Que es la potencial, haremos un gran equipo. No, o sea, suena muy extraño. Si encontrara un nuevo integrante, haremos. No. Si encontrara, haría. Es como de precisar el sentido, si es real o es irreal. Vamos a ver, generalmente en el texto académico se utiliza mucho en términos de realidad, digamos en modos indicativos. Vamos a ver esta primera que me salió pues muy bien aquí al inicio. Si en las economías de mercado los pobres eran definidos como carentes de aquello que los ricos tenían en términos de dinero y posesiones materiales, y ahí viene la coma, los países pobres llegaron a ser definidos en forma análoga en relación con los patrones de riqueza de las naciones económicamente más adelantadas. ¿Sí? Vemos aquí una frase muy simple de sí, de prótasis, coma, apódosis y vemos los términos verbales. ¿Sí? Si eran definidos así, los países pobres llegaron a ser. ¿Sí? Entonces, como una consecuencia, una causa real, una consecuencia real. ¿Sí? Y no es que si las economías de mercados hubieran sido definidas, no es que hubieran sido definidas, es que realmente eran definidas así. ¿Sí?
y luego los países pobres llegaron a ser definidos realmente así, en forma análoga a patrones de riqueza de naciones más adelantadas. No es habrían sido definidas, ¿sí? Entonces es como ponerle sentido también a eso, no es haber, hubiese, ¿sí? Pensarlo un poquito porque es una de las frases, de las construcciones de oración que presenta como más error en la actualidad, en la redacción. Entonces, si van a utilizar el sí, coma, algo, observen bien cómo van los verbos. Veamos otro ejemplo. Este es un texto de Camilo Torres que está en una compilación de Moncayo y vamos a ver cómo está aquí metidito este sí. Bueno, vamos a leer un poquito la frase, no desde el inicio. Es muy poco probable que Mariachi hubiera llegado siquiera al grado de oficial dentro del ejército regular. Y si lo hubiese hecho, habría sido adaptándose a los criterios de conformismo con las estructuras vigentes y con el necesario apoyo económico y político de las clases dirigentes para llegar a los últimos grados. Vemos un par de errores. Es muy poco probable que Mariachi hubiera llegado, viene esa primera frase y luego el sí y luego la consecuencia. Además, miren cómo queda extraño. Si lo hubiese hecho, habría sido. O sea, tiene 4 formas verbales seguidas que se ve como súper extraño. Eso alguien de afuera, alguien cuya lengua natal sea el inglés, lee eso, queda un poco loco. ¿Sí? Aquí falta la coma. Si lo hubiese hecho, coma, habría sido. Esto, fíjense entonces con atención, hubiese hecho, habría sido, quiere decir que esto es de modo potencial, que esto no es comprobable, digamos, ¿sí? Esto es una hipótesis apenas, ¿sí? Y viene con una condición, ¿sí? Si la prótesis, si lo hubiese hecho, coma, habría sido. ¿Qué vemos entonces? La famosa comita y que me enfada tanto. Entonces, por un lado, esa parte se hubiese podido cambiar con un punto y coma. ¿Sí? Él es muy probable que Mariachi, ¿sí? Hasta ejército regular, ¿sí? Punto y coma. Si lo hubiese hecho coma, ¿sí? Para no dejar dos comas seguidas, habría sido. Y un último detalle de lo que ya habíamos visto de las comillas sencillas. ¿Sí? Aquí en la primera línea, en la primera edición del libro La violencia en Colombia, encontramos retratos como el de Mariachi. ¿Sí? Y aquí Mariachi, como es un apodo y va mencionado apenas por primera vez, solamente comillas sencillas. Bueno, esto para aclarar que incluso en texto académico uno también encuentra pues fallitas, errorcitos, ¿sí? Aquí yo por supuesto no estoy criticando nada del contenido, sino únicamente esta precisión en el uso de los signos ortográficos. Aquí espero entonces que estas explicaciones les sirvan mucho. Continúa las explicaciones sobre el uso de puntuación en el siguiente video. Vamos a ver ahí sí los conectores, elisión verbal, el vocativo, que es poco usado ese último en texto académico, pero lo vamos a ver. Haré entonces un taller y se los enviaré por correo.